Jornada estable en prácticamente todo el país. En la Costa Brava hoy incluso se bañaban. La temperatura del agua del mar ronda los 21 grados. Está aproximadamente 2 grados por encima de lo que sería normal para esta época del año. La temperatura del aire entre los 24 y los 26. Hola, muy buenas noches. Otro de los fenómenos que han notado hoy en puntos de la Costa Brava y también en muchos puntos, sobre todo del Valle del Ebro y del interior de la Comunidad Valenciana, ha sido el viento de componente norte y noroeste. Por ejemplo, en Portbou, en el Alt Empordà, han registrado una racha de más de 120 kilómetros por hora. En Catí, en Castellón, 85, en Castelló de Empúries, también en Girona, 81 kilómetros por hora. En La Sénia, en Tarragona, alrededor de los 76. En Arascués, en Huesca, han pasado también de los 60 kilómetros por hora. Incluso en Zaragoza soplaba cierzo con golpes de 57 kilómetros por hora. El viento del norte lo que ha hecho ha sido encargarse de acumular nubes bajas en el extremo norte del país. Con las imágenes del canal visible del Meteosat vemos esas nubes que quedan pegadas a toda la costa cantábrica y que poco a poco se van colando hacia el Alto Ebro. Nubes compactas que han dejado precipitaciones débiles pero continuadas, sobre todo en Guipúzcoa. Por ejemplo, en Berastegui han llegado a recoger 20 litros por metro cuadrado hasta las 6 de la tarde, en 18 horas. Del norte de Palencia nos llega una fotografía que nos muestra esas nubes bajas en forma de nieblas en los valles, una fotografía que nos llegaba desde Alba de los Cardaños, una imagen que nos enviaba Donato Vargas a nuestro correo electrónico. Otro de los fenómenos destacados, sin duda, hoy son las temperaturas. Muy altas a lo largo de este fin de semana, ya lo han visto en el telediario, valores por encima de lo que es normal para esta época, pero que no alcanzan valores récords de un mes de octubre. Fíjense en esos 27 grados que alcanzaba Madrid a mediodía, 31 grados en Badajoz, 33 en Sevilla. En gran parte del extremo norte, debido a las nubes bajas, se han quedado bastante más cortas las temperaturas, 18 grados en Vitoria, 15 de mínima, y de hecho en toda la franja norte del país las temperaturas van bajando a lo largo del día. La mínima probablemente se va a producir a lo largo de esta próxima noche. Y en el Mediterráneo las temperaturas también bastante altas. Por ejemplo, en Murcia destacan más de 30 grados, pero bajan las temperaturas. Mañana bajan las mínimas, que es el mapa de variación de la Agencia Estatal de Meteorología. Valores con respecto a los de hoy, entre 2 y 5 grados menos las mínimas, sobre todo en el centro y en el norte del país. Y fíjense en las máximas, se va a notar especialmente en el Mediterráneo ese descenso entre 3 e incluso 7 grados. Como decíamos, especialmente en el sureste. ¿Por qué bajan las temperaturas? Allí, porque va a haber más nubes. Los vientos que hoy han sido del norte y que han dejado esas nubes en el extremo norte del país y han dado esas rachas de viento, lo que van a hacer es giran hacia el este. Cuando el viento es del este en el Mediterráneo, lo que hace es aportar humedad. Además, en altura hay una pequeña zona de más inestabilidad, con lo cual en muchos puntos de la mitad este del país habrá nubes y además es probable que haya chubascos, especialmente en el interior de las comunidades de Murcia, Comunidad Valenciana. Ahora lo vemos. En cambio, en el norte, como el viento gira a este, es un viento menos marítimo, lo que va a hacer es que va a facilitar que se abran muchos claros. Hoy en Galicia ha soplado viento del noreste fuerte, con golpes de más de 60 kilómetros por hora, sobre todo en el extremo norte de A Coruña. Mañana ese viento, como decíamos, se pone de levante, dejará alguna nube acumulada, sobre todo en la zona de la Mariña de Lugo. En el resto esperamos sol, con algunas nubes altas que van a ir viajando por el oeste del país, nubes poco desarrolladas. Tanto en Asturias, en Cantabria, como en el País Vasco, por la mañana habrá muchas nubes bajas, pero a lo largo del día se van a ir rompiendo bastante esas nubes y quedando el cielo despejado. Y fíjense en ese descenso de las temperaturas mínimas, valores entre los 7 y los 12 grados. Bajan también, como decíamos, en el Mediterráneo, pero va a hacer sol en conjunto en Cataluña, sol con algunas nieblas en el interior y algunas nubes en el extremo norte. Tiempo también estable en Aragón y en Navarra. El cierzo soplará con fuerza, pero a partir de la tarde se irán abriendo claros. Lo que decíamos, la Comunidad Valenciana y Murcia van a ver cómo se incrementa notable la nubosidad durante la jornada y pueden caer algunos chubascos, sobre todo en zonas del interior, aunque no descartamos que pueda caer alguna gota también en la costa. En cambio, en el archipiélago balear, con la salvedad de algunas neblinas por la mañana, en principio esperamos una jornada bastante tranquila. Tiempo estable también en Castilla y León y en La Rioja. Va a hacer sol, las temperaturas mínimas bajan un poco,
Por el oeste de Castilla y León van a ir circulando esas nubes altas que dejarán tan solo el cielo enmarañado. Ocurría lo mismo en Extremadura. Esas nubes altas llegarán especialmente a partir de mediodía o por la tarde. Sol en Madrid, intervalos de nubes especialmente hacia el este de Castilla-La Mancha, y no se descarta que puedan volver a aparecer algunas nieblas, sobre todo en Albacete por la mañana. El este de Andalucía, en cambio, con nubes más compactas. Puede llover especialmente en puntos de Jaén, Granada y Almería. Hacia la costa menos riesgo de precipitación y hacia el oeste, como mucho, algunas nubes altas, poco destacadas. Finalmente, en Canarias, un tiempo que se mantiene tranquilo. Siguen esas nubes, se repiten esas nubes en el norte del archipiélago. Vamos ahora al continente europeo y desde allí nos llegan imágenes de la primera nevada en los Alpes suizos de esta temporada. Unas imágenes que vienen después de unos días bastante calurosos. Las temperaturas han bajado de repente a lo largo de estos últimos 2 días. Hace tan solo una semana los valores de los termómetros eran inusualmente altos. En cambio, ya ven esa imagen en la zona alpina del noreste de Suiza. Pues bien, el pronóstico para mañana en el continente europeo sigue marcado por las precipitaciones en el centro. Las temperaturas siguen bajas, especialmente en el extremo norte, donde llevan bastantes días ya con valores por debajo de lo normal. Mientras tanto, en la vertiente atlántica, intervalos de nubes y riesgo de algún chubasco. ¿Qué va a pasar los próximos días? Pues no va a haber muchos cambios. Seguiremos hablando de intervalos de nubes, sobre todo en puntos de la mitad este y del sureste peninsular. Nubes que las acumula ese viento de levante, costa de Andalucía, costa murciana y de Valencia, y algunas nubes altas en el extremo norte con viento que va a seguir siendo de componente norte. El jueves parece que se podría complicar algo más de nuevo la situación en el cuadrante sureste del país, con nubes que podrían descargar algún chubasco, incluso alguna tormenta. En el resto esperamos sol y temperaturas que podrían volver a recuperarse, pero muy ligeramente, y parece que el viernes la cosa no cambia demasiado. Intervalos de nubes en las comunidades del Mediterráneo sur, sol en el centro y algunas nubes más que volverían a aparecer por el Cantábrico. Y hoy queremos acabar con 3 fotografías que nos enviaban nuestros telespectadores. La primera nos llega desde el archipiélago balear, una imagen desde Portocristo, en Mallorca, esas nubes medias y altas que aparecían ayer, fotografía que nos enviaba Salvador. La siguiente desde Jerez de la Frontera, como se ponía el sol, vista desde allí por Silvia, Yerga, y la última fotografía, las nubes que aparecían en Castelló de Empúries, nubes de Kelvin Helmholtz. Para saber qué provoca este tipo de nubes, les recomendamos que miren nuestro blog del tiempo dentro de la página web de rtve.es. Lo dejamos aquí. Hasta mañana.